Buenas noches, hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por que nos permite continuar con el estudio de su santa palabra. Estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel. Ya estamos hoy en el capítulo 14, hoy es 20 de abril del 2026. El Señor permite que estudiemos este capítulo 14. No sin antes recordar un poco de que efectivamente el capítulo 13 que acabamos de estudiar la semana pasada y ahora este capítulo verdaderamente son historias muy fuertes, ¿no? Pero son historias que Dios quiere que la sepamos porque en verdad Él no quiere que nos acontezca cosas que han ocurrido. Por eso que son historias que nos permiten evitar que nosotros que vivimos en estos tiempos caigamos en estos errores y estas fatalidades tan fuertes, ¿no? Y yo creo que todo tiene su origen en esta relación adúltera que tuvo el rey David con Betsabé, que se ha estudiado en el capítulo 11, ¿no? Y la semana pasada se ha estudiado el capítulo 13, una historia muy fuerte de Amnón y Tamar, es una violación que se da entre el primogénito del rey David, ¿no? Y con su hermana Tamar. Verdaderamente me causa mucha tristeza esta historia, pero está escrito por algo, ¿no? O sea, siempre tenemos que considerar que Dios no ha pasado por alto estas cosas, ¿no? Y el 13 también viene acerca de las consecuencias que tuvo esta relación incestuosa entre hermanos y conllevó después a otra historia un poco más fuerte, que es la venganza y vida de Absalón. Absalón maquinó durante 2 años cómo deshacerse del hermano que había cometido ese pecado con la hermana de Absalón, ¿no? Quería hacer un recordatorio, porque en la palabra es bueno para no desorientarnos. Vamos a repasar un poco acerca de los hijos de David, ¿no? Todos sabemos que David gobernó 7 años en Hebrón, después gobernó en Jerusalén, también 33 años. El reinado del rey David fue de 40 años en total. Y en esas dos ciudades él tuvo hijos, como dice la palabra. Vamos a hacer un repaso para poder encajar este estudio, ¿no? Sin antes, como les decía, considerar de que estas historias fuertes tienen un origen, como les decía hace un momento, en el pecado de adulterio que cometió David con Betsabé, ¿no? Por eso que el profeta Natán le llama la atención fuertemente y no lo exime de nada, sino que le dice David estas cosas así fuertes y esas cosas traen consecuencias, ¿no? Entonces vamos a leer en Segunda de Samuel 12 unos versículos para poder comprender. Acabamos de estudiar la semana pasada el capítulo 3 y ahora lo que vamos a estudiar el capítulo 14. Dice la palabra: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, Natán le dice a David: haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ¿no? Mira bien, acá viene la sentencia, ¿no? Dice: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Entonces estas dos historias son muy fuertes y por eso que era necesario que comprendamos, porque en la palabra, como en toda situación, cuando hay un problema, siempre hay una raíz, ¿no? Una raíz del problema. Entonces vamos a ver acerca de los hijos de David. Dice: los nacidos en Hebrón, en 2 de Samuel, en el capítulo 3, del versículo 2 a 5, habla, dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam Jezreelita, o sea, de la esposa, Ahinoam, la Jezreelita. Su segundo, dice, era Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, el rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de
Egla, mujer de David. En Primera de Crónicas, en el capítulo 13, también habla de esta misma historia, pero con una connotación un poquito, o sea, como complemento, ¿no? Dice en Primera de Crónicas 3, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. Acá le cambia un nombre, por ejemplo, a Gilead, y le dice, en Crónicas, le dice Daniel al hijo de Abigail. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Y los nacidos en Jerusalén, en 2 Samuel 5, del versículo 3 al 16, hablará de los hijos nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefej, Jafía, Elisama, Eliada y Elifetel. Y en Primera de Crónicas 3 también habla, vamos a ver cómo se remarca, porque es muy importante saber acerca de la descendencia del rey David. Dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel. Y otros 9, Ibjar, Elisama, Elifelel, Noga, Nefej, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. En Primera de Crónicas 14, versículo 3, ¿no? Dice, entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefej, Jafia, Elisama, Beliada y el Elifelet. Bien, con este preámbulo vamos a iniciar el estudio del capítulo 14, que tiene 2 partes, ¿no? La primera parte es que Joab, que era su general de David, intercede por Absalón después de el estudio que hemos hecho en la semana pasada acerca de cuando Absalón llega a vengar el pecado de Amnón, ¿no? Él huye y está pues fugitivo por temor a que lo maten, ¿no? Entonces empecemos a estudiar el capítulo 14. El versículo del 1 al 3 dice, el plan de Joab para reconciliar a David y Absalón. Él era amigo tanto del rey David como de Absalón, o sea, el general. Entonces dice, Joab, hijo de Zeruías, comprendió que el rey estaba preocupado por Absalón. Y Joab mandó llamar a Tecoa y trajo de allí a una mujer sabia y le dijo, por favor, finge estar de luto y vístete de luto, no te unjas con aceite, sino compórtate como una mujer que lleva mucho tiempo llorando a un muerto. Ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab le puso estas palabras en la boca, ¿no? Ahora vamos a desmenuzar lo que dice esta parte, ¿no? Entonces Joab, hijo de Zeruías, percibió que el rey estaba preocupado por Absalón. David estaba claramente angustiado por su distanciamiento con Absalón, que era su tercer hijo. Joab, el general en jefe de David, se percató de esto y decidió hacer algo para reconciliar a David con Absalón. En el caso de Absalón y el rey, la relación permaneció prácticamente estancada, ya que ninguna de las partes tenía el incentivo espiritual para romperla. Sabemos que Joab era sumamente leal a David y es posible que haya actuado así para protegerlo. Joab consideró peligroso que Absalón estuviera reprimido en un país lejano y creyó que lo más seguro era propiciar la reconciliación entre padre e hijo. Joab, dice, envió a Tecoa y trajo allí a una mujer sabia. Tuvo que utilizar con astucia
para tratar de armonizar esta situación, ¿no? Y buscar una reconciliación. Joab decidió ablandar el corazón de David hacia Absalón, trayendo ante él a una viuda con una historia similar de distanciamiento de su hijo. En los versículos del 4 al 11 dice, la mujer de Tecoa cuenta la historia de un hijo muerto y otro hijo amenazado de muerte, ¿no? Vamos a leer estos versículos del 4 al 11. Dice, cuando la mujer de Tecoa habló con el rey, cayó rostro en tierra y se postró, diciendo, ayúdame, oh rey. El rey le preguntó, ¿qué te aflige? Ella respondió, soy viuda, mi esposo ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y estos pelearon en el campo y no había quien los separara. Uno hirió al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha alzado contra tu sierva y ha dicho, entrega al que hirió a su hermano, para que lo ejecutemos por la vida de su hermano, a quien mató. Y destruiremos también al heredero. Así quieren extinguir la poca vida que me queda y dejar a mí, esposo, sin nombre ni vestigio alguno en la tierra. El rey le dijo a la mujer, ve a tu casa y te daré instrucciones. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor mío, oh rey, que la iniquidad recaiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono queden libres de culpa. Entonces el rey dijo, si alguien te dice algo, tráelo a mí, y no te volveré a tocar. Luego ella dijo, por favor, que el rey se acuerde del Señor tu Dios, y que no permita que el vengador de sangre destruya más, para que no destruya a mi hijo. Y él dijo, por la vida del Señor, ni un solo cabello de tu hijo caerá al suelo. Entonces, acá vemos que la mujer dice, ayuda, oh rey. En el antiguo Israel, aquellos que sentían que sus jueces locales no los trataban con justicia, tenían acceso a la corte del propio rey. Entré al que golpeó a su hermano para que podamos ejecutarlo por la vida de su hermano a quien mató. La mujer de Tecoa se refería a la costumbre del vengador de sangre. El vengador de sangre tenía la responsabilidad de vengar la muerte de un miembro de la familia. En Israel, en Números 35, habla de las ciudades de refugio mencionadas. Tenía como objetivo proteger a alguien culpable de homicidio involuntario, de ser asesinado por un vengador de sangre antes de que el caso pudiera ser juzgado adecuadamente. Dice, por la vida del Señor, otro pasaje de esta porción nos dice, ni un solo cabello de tu hijo caerá al suelo. Esto era lo que la mujer y Joab, que estaba detrás de ella, esperaban oír. Al decir esto, David ignoró la justicia en aras de la simpatía y la lealtad familiar. En las relaciones personales es bueno y glorioso ser generoso con el perdón y la misericordia cuando se nos ofende. Pero David tenía una responsabilidad como rey y juez principal de Israel, y cuando se vio fuertemente tentado a descuidarla, la descuidó. Entonces, garantizó la seguridad a costa de la justicia, inmediatamente la mujer perspicaz lo atrapó en su trampa. Varios factores contribuyeron al éxito de la apelación de esta mujer. Era viuda, lo que suscitaba compasión. Ella vivía a cierta distancia de Jerusalén, lo que dificultaba conocer o indagar fácilmente sobre los hechos de su caso. Era anciana, lo que le daba más dignidad a su historia. Llevaba ropa de luto para intensificar el efecto. Ella le planteó a David un caso de distanciamiento familiar. Ella presentó un caso que no era demasiado similar para no despertar las sospechas de David, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la mujer de Tecoa en los versículos 12 al 17, ¿no? Aplica su historia a David y a Absalón. Entonces la mujer dijo, por favor, deja que tu criada hable una palabra más con mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué has tramado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque el rey habla así como quien es culpable, pues no trae de vuelta a su desterrado. Porque ciertamente moriremos y seremos como agua derramada en la tierra que no se pueda recoger. Pero Dios no quita la vida, sino que busca la manera de que sus desterrados no sean expulsados de su presencia. Ahora pues he venido a hablar de esto con mi señor el rey, porque el pueblo me ha atemorizado. Y tu criada dijo, ahora hablaré con el rey, tal vez el rey acceda a la petición de su criada, porque el rey la escuchará y la librará de las manos del hombre que quiere destruirme a mí y a mi hijo, privándonos juntos de la herencia de Dios.
Tu criada dijo, ahora te consolará la palabra de mi señor el rey, pues mi señor el rey es como el ángel de Dios, discerniendo el bien y el mal, que el Señor tu Dios está contigo. El rey no trae de vuelta a su desterrado. La mujer de Tecoa habló con valentía a David, confrontándolo por su pecado de no iniciar la reconciliación con Absalón. Debido a que estaba distanciado de David y se volvía cada vez más amargado, Absalón era una amenaza para Israel y David lo permitió. ¿Por qué, pues, has tramado tal cosa contra el pueblo de Dios? David tenía cierta responsabilidad de iniciar la reconciliación. Si David se acercaba a Absalón, podría ser rechazado, pero aún tenía la responsabilidad de intentarlo. Sin embargo, como rey y juez principal de Israel, también tenía la responsabilidad de iniciar la reconciliación y de hacerlo de la manera correcta. David no lo logrará. Está dispuesto a perdonar al más humilde de sus súbditos por el asesinato de un hermano a instancia de una pobre viuda, y no está dispuesto a perdonar a su hijo, Absalón, cuya recuperación del favor es el deseo de toda la nación. Sin duda, moriremos y seremos como agua derramada en la tierra. Esa porción está en los versículos que acabamos de leer. La mujer de Tecoa le habló sabiamente a David sobre la urgencia de la reconciliación. David dice, todos morimos y entonces la oportunidad de reconciliación se acaba. Hazlo ahora. Pero él provee medios para que sus desterrados no sean expulsados de su presencia. Dice, la mujer de Tecoa quiso decir, busca la manera de hacerlo. David, Dios siempre encuentra la manera de traernos de vuelta a él. Es cierto que Dios encuentra la manera, pero no a costa de la justicia. Dios nos reconcilia satisfaciendo la justicia, no ignorándola. Este es uno de los mejores textos evangélicos del Antiguo Testamento. Si estamos bajo la disciplina de Dios, podemos sentirnos como desterrados. Sin embargo, podemos aceptar el lugar de destierro, pero seguir perteneciéndolo a Él y confiando en que Él nos traerá de vuelta. Si debemos ser desterrados, que seamos sus desterrados. Dios ha ideado una manera de traer de vuelta a los desterrados para que no sean expulsados de su presencia. Esta manera se manifiesta a través de la persona y la obra de Jesús. ¿Y cómo? Él ocupó el lugar de los pecadores culpables al estar en la cruz y recibir el castigo que merecíamos, ¿no? En los versículos del 18 al 20, David le pregunta a la mujer de Tecoa si Joab lo incitó. O sea, acá ya como había muchas coincidencias en este tipo de apelación, este tipo de forma de solicitar justicia, entonces dice en esta porción, es que entonces el rey respondió a la mujer, por favor, no me ocultes nada de lo que te pida. Y la mujer dijo, por favor, deja que mi señor el rey hable. Entonces el rey preguntó, ¿está Joab contigo en todo esto? Y la mujer respondió, por tu vida, mi señor el rey, nadie puede apartarse ni a la derecha ni a la izquierda de lo que mi señor el rey ha dicho. ¿Por qué tu siervo Joab me lo ordenó? Y puso todas esas palabras en boca de tu sierva, para que se produjera este cambio de asuntos. Tu siervo Joab hizo esto, pero mi señor es sabio, según la sabiduría del ángel de Dios, y conoce todo lo que hay en la tierra. Bueno, acá se descubre definitivamente que esto era, la mujer estaba actuando casi perfecta para tratar de lograr este problema de separación que tenía David con su hijo Salomón. Entonces, y él, el rey, todos sabemos, es sabio, ¿no? Le dice, ¿está Joab contigo en todo esto? David sabía de alguna manera que un plan tan sutil tenía que venir de la mano de Joab. Todas estas palabras en boca de tu criada, Joab orquestó esto con precisión. Sabía exactamente qué hilos mover en David. Joab era leal a David, pero no era una lealtad desinteresada. En los versículos del 21 al 24, Absalón regresa a Jerusalén, pero no a David. Y el rey le dijo a Joab, está bien, te lo concedo, ve, pues, y trae de vuelta al joven Absalón. Entonces Joab cayó rostro en tierra, se postró y dio gracias al rey, y Joab dijo, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, mi señor, oh rey, pues el rey ha cumplido la petición de su siervo. Así que Joab se levantó y fue a Jesús,
y trajo a Absalón a Jerusalén, y el rey dijo, que regrese a su casa, pero que no vea mi rostro. Así que Absalón regresó a su casa, pero no vio el rostro del rey. Entonces, como podemos ver acá en esta porción, ahora desmenuzando lo que dice esa porción de la palabra, dice, traer de vuelta al joven Absalón. Juan consiguió, o sea, era el objetivo, lo que quería y lo que consideraba mejor para la nación de Israel. Esperaba que la reconciliación de Absalón con David evitara una rebelión. David dijo que regrese a su casa, pero que no me vea. David había sido demasiado indulgente con sus hijos en el pasado, como cuando se enojó con Amnón, pero no hizo nada, como todos sabemos en 2 Samuel 13:21 en esta historia. Entonces ahora David es demasiado severo con Absalón, negándose a verlo después de que éste hubiera estado exiliado en Jesús durante 3 años, que lo dice en 2 Samuel 13:38, que es el capítulo que estudiamos la semana pasada. Cuando los padres no disciplinan adecuadamente desde el principio, tienden a compensar en exceso en nombre de la dureza. Esto a menudo provoca la ira de los hijos, como dice Efesios 6:4, ¿no? Y empeora la relación entre padres e hijos. Ahora viene la parte B de este capítulo 14, que viene a ser Absalón consigue una audiencia con su padre. En los versículos del 25 al 27 dice, se habla acerca de la hermosa apariencia de Absalón. En todo Israel, dice, no había nadie tan admirado como Absalón por su belleza. Desde la planta de sus pies hasta la coronilla, no tenía defecto alguno. Al final de cada año, Absalón se cortaba el cabello, pues le pesaba mucho. Lo pesaba en 200 ciclos, según el estándar del rey. Absalón tuvo 3 hijos y una hija llamada Tamar, una mujer de gran belleza. O sea, puso a una de sus hijas, ¿no? Tamar, como memoria de su hermana, ¿no? En todo Israel, dice, no había nadie tan alabado como Absalón por su belleza. Esto comienza a explicar por qué Absalón era popular en Israel. Israel se sentía atraído por el rey Saúl porque era un hombre muy guapo, como hemos estudiado en 1 Samuel 9:2, porque más o menos es como que decimos nosotros siempre cuando estudiamos que nosotros los hombres en el mundo vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón, ¿no? Y todo hombre, como en este caso, como dice la palabra, no es por redundar, sino que si habla la palabra que dice que Absalón era admirado por su belleza, o cómo sería este joven, ¿no? Era el tercer hijo de David, ¿no? Como hemos leído al principio. El primogénito era Amnón, había fallecido, no se sabe nada más de Chileab, el segundo hijo. Es probable que Absalón fuera el príncipe heredero, el siguiente en la línea de sucesión al trono. Acá en esta porción hace una referencia de la belleza y también de su cabello. Dice, pesó el cabello de su cabeza en 200 ciclos. Absalón tenía una cabellera tan abundante que se cortaba 5,5 libras de cabello de la cabeza cada año. Estaba sumamente orgulloso de su larga cabellera y perdió la vida por ello. Los versículos 28 al 32, a Absalón se le niega audiencia con el rey. O sea, el propósito de Joab era que hubiese una reconciliación entre padre e hijo, pero miren, acá hay una oportunidad que narra esta porción de los versículos 28 al 32. Dice, Absalón vivió 2 años completos en Jerusalén, pero no volvió a ver al rey. Entonces Absalón mandó llamar a Joab para que lo enviara al rey, pero él no quiso ir. Y cuando lo mandó por segunda vez, tampoco quiso ir. Así que Absalón dijo a sus siervos, miren, el campo de Joab está cerca del mío, y tiene allí cebada. Vayan y préndanle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó y fue a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, mira, te mandé decirte, ven aquí para que te envíe al rey a decirle, ¿por qué he venido de Jesús? O sea, Jesús era la ciudad donde vivía su madre, no el rey, como hemos visto al inicio, pero mejor me sería quedarme allí todavía. ¿Por qué he venido acá? No. Ahora pues, déjame ver al rey, pero si hay iniquidad en mí, que me ejecute.
Absalón vivió 2 años completos en Jerusalén, pero no vio el rostro del rey. Durante estos 2 años, podemos imaginar que Absalón se amargó cada vez más contra David. Se reconcilió, pero solo parcialmente. David ofreció una reconciliación parcial e incompleta. Absalón fue desterrado de Israel por haber asesinado a su hermano, Amnón. Sin embargo, Absalón se sentía completamente justificado al matar al hombre que había violado a su hermana. Este sentimiento de justificación intensificó su resentimiento contra David. Como hemos visto anteriormente, que como David en el capítulo anterior es como que no hizo nada, se puso triste, lloró amargamente, pero como se trata de una situación de sus hijos, parece que no hizo nada. Entonces, el campo de Joab está cerca mío y allí tiene cebada, ve y préndele fuego. Frustrado por no ver a su padre, Absalón quemó los campos de Joab para llamar su atención. Esto demostró lo brutal e inmoral que era Absalón. Es difícil imaginar un contraste mayor que el que existe entre Absalón y el hijo pródigo, la parábola de Jesús. El hijo pródigo regresó humilde y arrepentido. Absalón regresó incendiando los campos de Joab. Al mismo tiempo, a veces Dios llama nuestra atención prendiendo fuego a nuestro campo de cebada. Él, sabiendo que no acudiremos a Él por ningún otro medio, nos envía una prueba severa. Prende fuego a nuestro campo de cebada, lo cual tiene derecho a hacer, ya que nuestros campos de cebada son mucho más suyos que nuestros, ¿no? Esto es como una parábola, una comparación. Si hay alguna iniquidad en mí, dice esta porción, que me ejecute. Esta declaración refleja el sentimiento de Absalón de que estaba plenamente justificado en lo que hizo. Y vemos ahora el último versículo de este capítulo, el versículo 33, ¿no? Y por fin David recibe de ese Absalón. Entonces Joab fue rey y le contó lo sucedido. Y cuando el rey mandó llamar a Absalón, este se presentó ante él y se postró rostro en tierra. El rey besó a Absalón. Entonces Joab fue al rey y le dijo, por muy brutal e inmoral que fuera Absalón, funcionó. Quemar los campos de Joab llamó su atención e hizo que Joab intercediera por Absalón. O sea, se acercó al rey y se postró rostro en tierra. Absalón se sometió exteriormente a David, pero la negativa de David a reconciliarse durante 2 años dejó un legado de amargura en Absalón que resultó desastroso para David, para Absalón y para Israel. Entonces el rey besó a Absalón. Dice, David le ofreció perdón a Absalón sin arrepentimiento ni resolución del daño. En las relaciones personales, pasar por alto una falta suele ser señal de amor y bondad. Como dice el Proverbio 10, versículo 2, el odio, dice, provoca contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Pero como rey de Israel, esto era más que un asunto personal para David. Era el juez supremo de Israel y David perdonó y pasó por alto los evidentes crímenes de Absalón. El perdón de David a Absalón fue completamente insuficiente, lo que provocó un nuevo brote de pecado. El perdón de Dios al alma de un hombre es completamente suficiente y un gran elemento disuasorio para el pecado persistente. Que Dios lo escribe en tu alma, si el perdón que buscas es que Dios haga la vista gorda de tu pecado, no lo hará. Todos sabemos, amados hermanos, que Dios, como dice su palabra, ama al pecador, pero no ama el pecado, ¿no? Entonces, como una conclusión, podemos ver de este capítulo, ¿no? Que el 14 dice, narra el regreso de Absalón en Judá, tras asesinar a su hermano o no, orquestado por Joab, a través de una mujer sabia de Tecoa que engaña al rey David para perdonar a su hijo. Aunque David permite que Absalón vuelva, se niega a verlo, evidenciando una reconciliación incompleta que preludia futuros conflictos familiares y políticos. Amados hermanos, este capítulo no es un cualquier capítulo, es un capítulo que puede ser la historia de muchas familias hoy día, en esta época contemporánea. Todos sabemos en las familias numerosas, donde hay compromisos y hay hijos de por medio, imagínense lo terrible que sucede. Y esto no es ajeno
a lo que a nosotros vivimos, y muchas veces se presenta una reconciliación incompleta. El capítulo subraya la incapacidad de David para disciplinar o restaurar correctamente a sus hijos, lo que eventualmente llevará a Absalón a conspirar contra su padre. El relato muestra las complejidades de la gracia, la justicia y las consecuencias de la falta de confrontación del pecado dentro de la familia real. Ahora, amados hermanos, esto es muy importante, que sea remarcado que nosotros, para efectos de considerar que Dios quiere bendecirnos continuamente, pero la bendición tiene que ser prácticamente una consecuencia de la armonía, ¿no? El Salmo 133 es una bienaventuranza preciosa del amor fraternal, que esto lo tenemos que poner en práctica. Y yo siempre, sinceramente, este versículo para mí es de mucha bendición, porque siempre lo medito, lo reflexiono, porque dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, amados hermanos, es muy importante considerar que todas estas cosas que se presentan ahora en nuestra vida, porque estas historias tienen que traer una meditación, una reflexión. Si el rey David, que era un hombre que tenía un corazón conforme a Dios, imagínate en su entorno familiar se presentaban grandes cosas, pero mira el Salmo 133, lo que dice es que la palabra nos evidencia cosas reales que han pasado, pero también nos dice, nos da la solución. Entonces nosotros, por cualquier situación que haya pasado entre hermanos o familia, hermanos, lo más importante es buscar esa armonía. Es una delicia, dice, habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Y finalmente, quiero terminar meditando en esta porción que está en el libro de 1 Corintios 10, como para terminar este estudio. Dice 1 Corintios 10, versículos 11-12. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa historia por eso tiene esa repercusión. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amados hermanos, creo que con esto vamos a poner punto final a este capítulo 14. Yo particularmente creo que por más que haya este tipo de situaciones en la vida familiar, siempre hay que buscar la reconciliación, pero una reconciliación con arrepentimiento genuino. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de maldad, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame en tu camino eterno. Bendito Dios,
cosas